En la arquitectura y el diseño de interiores hay muchas voces y opiniones, y también vamos a encontrar muchos mitos y verdades. Por eso me pareció interesante en el video de hoy hacer una lista de estos mitos populares y analizarlos, para ver cuáles de ellos tienen un porcentaje de verdad y cuáles no. ¿Comenzamos? Bien, y como les comentaba en la intro, en este video vamos a hablar de mitos y verdades de decoración, y el primero del que vamos a hablar es el de las paredes blancas y las paredes oscuras. Porque seguramente todos escuchamos en algún momento que las paredes blancas son las que nos da esta sensación de amplitud y luminosidad, y las paredes oscuras, pobrecitas, demonizadas, son algo que no queremos utilizar en ningún concepto. ¿Y qué factores entran en juego en esto? Por un lado, la cantidad de luz, porque las paredes blancas son las que menos absorben la luz, sea natural o artificial, y las paredes oscuras o los colores oscuros sí lo absorben mucho más. Pero si tenemos una cantidad suficiente de iluminación o compensamos esa luz que nos está faltando, podemos usar colores oscuros, podemos darle esa personalidad o usar simplemente el color que nos guste, no tiene nada que ver con si la pared es blanca o no. Otro de los factores que nos va a ayudar a que el espacio se sienta mucho más cómodo es el tema de la distribución de los elementos. Si nosotros tenemos un espacio completamente blanco, todas las paredes blancas, el techo blanco y hasta el piso de un color súper claro, pero está lleno de muebles y están ubicados de una forma muy desorganizada, nuestro ojo no va a poder viajar y encontrar el lugar a donde queremos ir, o le va a costar. Nuestro cerebro va a tener mucho ruido. Entonces, eso también va a perjudicarnos en nuestra idea de un espacio cómodo y amplio y agradable. Y no tiene nada que ver con el color de las paredes, tiene que ver con el ruido que tenemos en nuestro cerebro, porque está tratando de encontrar la salida o la circulación del espacio. Y el tercero de los puntos, que este sí se relaciona mucho más con el color de la pintura, pero que hace a la percepción del espacio, es el de la terminación de la pintura. Si nosotros optamos por una terminación mate que absorbe la luz, obviamente no estamos ayudando a que el espacio se sienta más iluminado. Pero si utilizamos un semisatinado, un satinado o cualquier terminación que rebote la luz o que tenga como algo de brillo, entonces ahí vamos a permitir que cuando entre la luz circule a través de las superficies y ese espacio se sienta más iluminado. Entonces, el color no determina necesariamente si la pared o el espacio se siente amplio, sino que están estos factores que hacen una composición y nos ayudan a nosotros a sentir si el espacio está bien, está mal, si es opresivo o no. Y el segundo de los puntos es el de no mezclar elementos de distintos estilos o inclusive materiales. Y este me causa mucha gracia porque no es que si uno junta una consola Luis XV y una silla moderna, va a venir el policía del diseño a golpearte la puerta y sacártelo de tu casa. Mezclar cosas podemos mezclar siempre. Lo que hay que buscar es la armonía, para que todos esos elementos que quizás son dispares encuentren ese punto en común y se sienta todo mucho más calmo, no haya ruido visual. Entonces, si nosotros tenemos un departamento minimalista y heredamos el mueble de la abuela, un vajillero, ¿lo vamos a sacar a la calle? ¿No lo vamos a aceptar? No tiene sentido. Lo que podemos hacer entonces es buscar ese mueble, cómo incorporarlo al espacio de una forma armónica. ¿Y cómo? Buscando elementos en común, sea la materialidad, sea el color, o sea también algo reminiscente del estilo, una textura, un patrón, lo que sea. Algo que cuando tengas ese mueble en ese espacio digas, ok, dialoga con esto y esto, entonces ya no se siente tan fuera de lugar, fuera de contexto. Pero en sí, mezclar está súper aceptado. Es más, hoy en día el eclecticismo está visto con buenos ojos, porque te permite reciclar muebles y te permite también hacer que un espacio se sienta mucho más único y personal, que es lo que todos los profesionales queremos. El tercero de los puntos es el de ubicar las obras de arte a una altura promedio de nuestros ojos. Pero ¿qué pasa? Hay personas que miden 2,10 m y hay otras personas que miden 1,40 m. Entonces, ubicarlo a una altura estándar va a ser diferente para todos los usuarios. Lo que podemos hacer es el de buscar una armonía en el espacio. Supongamos que tenemos un mueble y arriba queremos colocar un cuadro, pero tenemos techos altísimos, 3,5 m, 4 metros.
Ese cuadro o es muy largo y llega casi al techo o se va a sentir cortito. Todo se va a sentir cortito si tenemos una altura de techo de 4 metros. Lo que podemos hacer entonces es ubicar el cuadro a una altura normal, distanciarlo del mueble unos 15-20 centímetros para que no se despegue tanto y después colocar sobre esa obra otro cuadro u otro elemento en la pared, algo que vaya generando una composición y como que le diga a nuestro cerebro que es parte de un todo. No es un solo cuadro, sino que es una composición que tiene distintos componentes. De esa forma vamos a lograr que la proporción de la obra sea acorde al espacio. Pero no tiene que ver con una altura, tiene que ver con el lugar en sí, con el entorno. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y el próximo punto es el de las telas claras y su concepción de que son muy delicadas. La realidad es que los colores oscuros sí van a ocultar de alguna forma las manchas, porque las manchas suelen ser oscuras, no suelen ser claras. Ahora, si tenemos un sofá blanco y tiramos pintura blanca, se va a notar mucho menos que en un sofá oscuro. Pero de todas maneras, lo que va a mostrar la mancha es el patrón o la textura. Si nosotros tenemos un sofá con tela que tiene muchos dibujitos, no se va a notar tanto la mancha. Lo mismo nos pasa con las alfombras. Si es un color liso, ahí sí se va a notar. Pero volviendo al color claro, ahora existen, y esto está bueno, la tecnología sí está de nuestro lado en este caso, existen telas que son antimanchas o existen tratamientos que se le pueden hacer a las telas para que no absorban las manchas. En cualquiera de los casos vamos a poder entonces usar telas de colores claritos y colores lisos porque van a ser más resistentes. Van a repeler los líquidos y en la mayoría de los casos van a retrasar la absorción de alguna cosa que pueda generar una mancha. Lo único que todavía no funciona del todo bien es con materiales o componentes aceitosos, porque eso sí se van a quedar un poquito más en la fibra y puede llegar a generar esa mancha que no queremos. Pero la tecnología va avanzando todo el tiempo y la realidad es que ahora ya no necesitamos tener un sofá oscuro para ocultar las manchas y también, en todo caso, podemos mandar a hacer fundas que va a hacer que se extienda la vida útil de nuestros muebles. Y el último de los puntos es el de las cortinas, porque muchas veces vamos a lugares que tienen una decoración súper cargada y no encontramos cortinas en las ventanas. Y yo entiendo que las cortinas nos van a bloquear de alguna forma la vista, pero también nos van a proteger a nosotros. Va a protegernos del sol, va a proteger de los vecinos, de las miradas ajenas, pero no siempre es necesario. Y este mito, el de que todas las ventanas necesitan sus cortinas, es algo que es variable, va a depender mucho de la persona, del estilo de vida y si realmente quiere tener esa capa extra de protección. Lo que sí les puedo recomendar, y esto lo aprendí por experiencia, en Buenos Aires no me pasaba tanto, pero acá en Lima, donde la radiación, la luz del sol es más fuerte, sí he notado que los pisos de madera se decoloran mucho más en las zonas cercanas a las ventanas. Entonces, si quieren proteger sus muebles, su piso y todo lo que esté ahí cerca de la ventana, las cortinas son una buena idea y además van a ayudar a suavizar un poco más el entorno. Pero después, si es necesario cortinas o no cortinas, eso queda al criterio de cada uno o del profesional que está haciendo el proyecto. La realidad es que hay un montón de puntos más para discutir porque ideas y temas relacionados a la decoración son prácticamente infinitos. Pero lo importante es entender que muchas veces estos mitos tienen algo de verdad, pero también van a depender mucho del usuario final. Si les gustó este video, saben que le pueden dar un like, comentarlo, suscribirse al canal y si tienen alguna consulta me pueden escribir. Nosotros nos vemos en la próxima.